Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Don de la Fe, en este tema, pues tan bonito, ¿no cree usted? Tan esclarecedor, porque si las cosas no se dicen, pues luego se suponen otras. Estamos hablando de dar a Dios lo de Dios y de dar al César lo del César. Y como es un tema más de pago de impuestos que de separación Iglesia y Estado, busqué a uno de los mejores y grandes abogados fiscalistas de México. Recibo con afecto a Mauricio Ticó. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco mucho la invitación. Invitado siempre. Mauricio Ticó tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente es profesor adjunto en la UNAM, la máxima casa de estudios de México, e imparte la materia de Derecho de Amparo. Y también es profesor adjunto en la Universidad Panamericana, donde imparte Teoría General del Delito. Y cuenta con 2 maestrías, una en Fiscalidad, otra en Fiscalidad Internacional, por el Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Gracias, amigo. Vale. ¿Podemos comenzar por establecer la diferencia entre tributo e impuesto, si es que la hay? Claro, es un tema inclusive polémico para los académicos. Me ha tocado ver en algún examen profesional de doctorado, por ejemplo, que no, los sinodales y el examinado no se ponen de acuerdo si es correcto el término, utilizarlos de manera sinónima, el impuesto y el tributo. Okay. Hay varias posiciones. Podemos hacer diferencias etimológicas, jurídicas o de lenguaje llano, ¿sí? Pero a grandes rasgos podría yo decir que el tributo es el género y el impuesto es la especie. Ajá. ¿Ok? Inclusive, para aquellos que dicen que no es correcto el término tributo, conforme al derecho mexicano, dicen que la Constitución no lo prevé de esta manera, ni las normas fiscales, ¿no? Por ejemplo, la norma reglamentaria de esta materia es el Código Fiscal de la Federación, más las reglamentarias de cada impuesto. Sin embargo, vemos que tampoco es del todo cierto. Por ejemplo, tenemos una autoridad administrativa que se dedica a la recaudación de impuestos y se llama Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Del tributo. Del tributo, ajá. Efectivamente. En la Constitución se menciona una vez, en el artículo 107, precisamente cuando se dicta un amparo contra una norma que se declara inconstitucional y se refiere a que los supuestos que ahí están previstos no aplican para las normas tributarias. Entonces sí vemos que de alguna manera, a lo mejor por desconocimiento del legislador, sí utiliza a veces de manera indistinta un término y otro. Ajá. Sin embargo, vemos en cuanto a conceptos, el Código Fiscal de la Federación define las contribuciones, no tributos, contribuciones. Y establece que hay 4 tipos, por lo menos, ¿sí? Aportaciones de seguridad social, tasas, contribuciones de mejora e impuestos. Y curiosamente las 3 primeras sí que las define. E impuestos te dice que es aquello que no es lo anterior, es decir, no es atribución de aportación de seguridad social o contribución de mejora o derecho. Si quieres, podemos definir cada una, pero no sé si nos dé tiempo. Sí, claro. A ver, aunque sea breve. Brevemente, bueno, la aportación de seguridad social son a todas aquellas aportaciones que realiza un particular para proteger los derechos de seguridad social. Ok. Ok. Las atribuciones, aportaciones de mejora, perdón, son aquellas que realiza un particular para aprovecharse de una obra pública. Por ejemplo, el metro. Ajá, por ejemplo. Pagas tus 5 pesos y entonces estás ahí pagando una contribución de aportación de mejora porque es una obra pública o una autopista. Ajá. Y por ejemplo, también tienes los derechos, ¿sí? O tasas, también llamadas en otros países. Los derechos o tasas son aquellas que, de las cuales tú te beneficias a título particular por una prestación de un servicio público que proporciona el Estado. Por ejemplo, si tú vas a pagar un registro ante el registro civil, pagas un derecho o una tasa. Ajá. O tú quieres pagar obtener tu acta de nacimiento o tu pasaporte, pagas un derecho, porque lo pagas al Estado, ¿sí? Y el impuesto, curiosamente, no lo define, pero te lo define por exclusión, todas aquellas que no son las anteriores. Pero a lo mejor académicamente sí que podemos definirla. Es una contribución que consiste en una prestación pecuniaria que se le paga al Estado para su sostenimiento o la prestación de todas sus obligaciones. Y que funcione como tal.
Porque todos queremos que haya Estado. Es más, somos parte del Estado, porque somos ciudadanos. Y no se podría sostener si no tuviera ese tipo de recaudación. De eso hablaba Jesús. No de no hacer política. Recordemos que el mismo Jesús se refirió a Herodes, el rey de Galilea, llamándole esa zorra. ¿Qué no es eso hacer política? ¿Alguien le va a decir a Jesús, cállate la boca y no opines de eso? Jesús se refería a cumplir con Dios y a cumplir con el Estado. Mire usted cómo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica establece en su numeral 2239 que es deber de los ciudadanos cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Y en su numeral 2240 dicta que la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Y cita la carta de San Pablo a los romanos: den a cada cual lo que se le debe, a quienes impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Aunque también establece en su numeral 2242 que el ciudadano tiene obligación de conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios al orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. ¿Qué cosa, Mauricio? O sea, la Constitución dice los ciudadanos mexicanos están obligados a cumplir, y el Catecismo de la Iglesia Católica dice los ciudadanos mexicanos están obligados a cumplir. O sea, no va en contra de lo que Jesús dijo. No, por supuesto que no. Inclusive se mira de manera aislada ese evangelio de al César lo que es del César, pero podríamos ir un poco antes al evangelio de San Mateo. No, este evangelio del César lo que es del César viene en los tres evangelios sinópticos. Pero si nos vamos al Evangelio de San Mateo, este está en el capítulo 21. Pero si nos vamos un poco antes, en el capítulo 17, cuando Jesucristo llega con Pedro a Cafarnaún, le dice Pedro, nos piden que paguemos el tributo. Y Jesús le pregunta, ¿es a título de que somos hijos de aquí o que somos extraños? Y le contesta Pedro, yo creo que al modo de que somos extraños. Le dice, está bien, ve al lago, pesca un pez y en su boca encontrarás un didracma. Sácalo y paga el tributo. ¿Qué tal? Con ese didracma. El didracma es una moneda que equivalía al denario, solo que una era una moneda griega y otra una moneda romana. Y eso hace Pedro. Va a pesca, encuentra el didracma, que era el equivalente a 2 dracmas, y paga el tributo a nombre de Jesucristo y de Pedro. Entonces, de alguna manera, aquella sentencia de Jesucristo no solo la dice de palabra, sino que sí que la cumplió. Ajá. Sí que pagó el tributo. Paga el tributo. Entonces, bueno, ahí vemos la compatibilidad, ¿no? de la fe y del cumplimiento de las obligaciones del lugar donde te encuentres. Sí. ¿De dónde vendrá, Mauricio, que esto que el Señor dice que evidentemente Él resuelve un problema de cumplir con el pago del tributo o no? Lo resuelve diciendo, vayan y paguen, ¿no? ¿Por qué alguien se quiere inventar que eso es callarle la voz a los creyentes y que no hablen de política? Bueno, de hecho, aunque pareciera una sentencia un tanto clara, un axioma que es decir, no se tiene que demostrar, ha causado muchísima polémica desde el momento en que el mismo Jesucristo lo dijo, porque cuando es llevado a cabo su juicio, en el Evangelio de San Lucas se dice que lo acusaron
por no haber pagado tributos y vetar el pago de tributos, cuando pues vemos que esto no es cierto. ¿Sí? Calumnia. Pero pues bueno, al final de cuentas no se le interpretó de manera quizás correcta lo que él quiso decir, o hay otras interpretaciones. Cuando dice al César lo que es del César, pues los celotas a lo mejor pensaron, esta tierra no es del César, entonces nos está diciendo que no se le pague el tributo. Es decir, hay diferentes tipos de interpretaciones. Ajá. O de ahí parte también precisamente la secularización, de que no debe intervenir la Iglesia en las tareas del Estado, lo que usted comentaba hace un momento respecto al laicismo, ¿no? En fin, hay diferentes tipos de interpretaciones y ha sido siempre muy, muy polémico. Vemos que al final inclusive era un dilema, ¿no? Este dilema en el sentido filosófico en el que se presentan dos proposiciones opuestas, en la cual cualquiera de las dos puede ser aceptada o ninguna de las dos, pero la respuesta que uno dé va a ser siempre polémica, a final de cuentas. Es polémica siempre, y por eso estamos haciendo este programa, ¿no, Mauricio? A ver, que le digan a un ciudadano católico romano, cállate, no puedes hablar de política, pues dan ganas de decir, entonces ya tampoco pago mis impuestos, ¿o qué? ¿Ya estoy eximido de eso? No, entonces paga. Bueno, pues entonces también hablo de lo que tengo que hablar. ¿Qué sucede cuando hay conflicto, queridos amigos? ¿Qué sucede cuando alguien quiere encontrar conflicto en esto? Uno como creyente, uno como ciudadano, ¿cómo se debe comportar? El Concilio Ecuménico Vaticano II estableció, mediante la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. El Papa Francisco, por su parte, en una catequesis impartida en el curso del Ángelus del 22 de octubre de 2017 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, expresó: la referencia a la imagen del César, incisa en la moneda, dice que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno título, con derechos y deberes, pero simbólicamente hace pensar en otra imagen que está impresa en cada hombre, la imagen de Dios. Él es el Señor de todo y nosotros, que hemos sido creados a su imagen, le pertenecemos ante todo a Él. Jesús planteó, a partir de la pregunta hecha por los fariseos, una interrogación más radical y vital para cada uno de nosotros, una interrogación que podemos hacernos: ¿a quién pertenezco yo? O sea, ¿qué tal que además de todo, bueno, por eso es que existe un abogado fiscalista, ¿no? Oye, defiéndeme porque me quieren cobrar de más o no quieren reconocer lo que ya pagué, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que cada uno de los impuestos tiene que obedecer determinado tipo de principios, por ejemplo, que sean proporcionales, que sean equitativos, que estén previstos en ley, y cuando no se cumplen estos principios es cuando interviene uno como abogado para buscar que esa contribución y ese pago de impuestos sea el justo. Esto está inclusive regulado en la propia Constitución, desde el artículo 31, fracción cuarta, que establece que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ya sea de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, dice que tiene que hacerlo, sí, de manera equitativa y proporcional. Luego podemos entrar en el análisis, que es muy complejo, cuando una norma es proporcional, cuando una norma es equitativa, y para eso hay varias, ya inclusive normas que se han declarado inconstitucionales por el máximo tribunal de México porque no ha cumplido esos principios. A ver, volviendo al Evangelio, en aquellos tiempos de Jesús, a quien no pagaba el tributo debido al César, el tributo para Roma tenía este instrumento terrible que era la cruz. Y entonces no pagas, te crucifico a tus hijos, a tu esposa y a ti, como decíamos al principio. ¿Eso no puede entenderse como un terrorismo fiscal? ¿O era la pena de vida? Bueno, ahí vemos inclusive que si nos situamos en el contexto histórico, el pago de los impuestos únicamente
lo podía ejercer o lo vigilaba el Estado romano, ¿sí? No así las culturas sobre las cuales dominaban. Pero en el caso concreto de Jesucristo, de hecho, el delito por el cual fue crucificado no fue el de la evasión de impuestos. Ese fue un argumento de la acusación, por decirlo de alguna manera. Sí. Dice que no paguemos el tributo. Pero fue más bien por el delito de lesa majestad, por ir contra el César y el pueblo romano. Pero el Imperio Romano pues no tenía como tal tipificado, como hoy diríamos, ese tipo de delito. Era alguna especie de falta administrativa, o peor aún, pues sí te podían quitar tus bienes, o te podían... Bueno, eso todavía hoy, ¿no? Efectivamente, siempre ha tenido esa fuerza el Estado, a final de cuentas, para recabar lo que en ese entonces, bueno, de ahí viene la palabra erario, el erario público, aquello que es destinado al gasto y al mantenimiento precisamente de la institución estatal. Y qué cosa tan curiosa, Mauricio. El Señor Jesús llamó a un recaudador de impuestos, a ver, ven, sígueme, ¿no? Y luego discípulo, y luego apóstol. Efectivamente, la variedad del apostolado de los apóstoles que tenía el mismo Jesús. Y es curiosa la figura del publicano, precisamente. Era una forma administrativa que tenía el Estado romano para hacer esa recaudación de impuestos. Había dos tipos de provincias en el Estado romano. Una provincia imperial y una provincia consular o de una procuraduría, ¿sí? En este caso, Judea era precisamente de este segundo tipo. No tenía una autoridad directa sobre la parte económica, el César. La tenían particulares. Eran, digamos, personas subvencionadas por el Estado o con la adjudicación de esa autoridad para que hicieran la recaudación de impuestos. Y de ahí los publicanos, que eran gente de la misma cultura dominada que hacía la recaudación de impuestos, cosa que luego más adelante el Imperio Romano vio que se prestaba mucho a la corrupción. Desde aquel entonces, precisamente... Desde siempre, ¿no? Sí, precisamente porque pues, bueno, era gente que hablaba un idioma distinto al latín, y pues se prestaba a manipular mucho el pago de tasas y demás. Por eso la mala fama que tenían los recaudadores de impuestos desde entonces. Identificados como publicanos. Efectivamente. Esto se pone muy bueno. Hagamos una pausa, regresamos. ¿Cuál de los discípulos de Jesús, cuál de los apóstoles era un cobrador de impuestos, un publicano? Volvemos con esto, volvemos con mucho más, y no pierda la atención. Que estamos partiendo de una expresión de Jesús que han querido tomar como prohibirle que hable a un ministro de culto de su fe, cuando Jesús lo que dijo fue: cumplan con sus obligaciones. Una pausa y volvemos.